Los cocolitofóridos, también denominados algas aptofisias, te van a ser unos organismos muy pequeños que se encuentran en el plancton tanto de agua dulce como de agua marina. Son tan pequeños que la mayoría de ellos van a ocupar tamaños nanoplanctónicos y algunos van a encontrar tamaños del picoplancton. En esta lámina podemos observar diferentes especies de organismos que pertenecen al grupo de las aptofisias, todas ellas recubiertas por unas escamas de carbonato de calcio, a las cuales denominamos cocolitos. Y podemos observar organismos que tienen los mismos cocolitos y organismos que tienen cocolitos de dos formas, unos cubriendo esta parte de la colonia de cocolitos y esta otra parte de la colonia de cocolitos. Cuando hablamos de la colonia de cocolitos nos referimos a la cocósfera, porque estos organismos no son coloniales, estos organismos son organismos unicelulares. Es decir, aquí adentro hay una sola célula y esta célula está recubierta por los diferentes cocolitos. Los cocolitos van a recibir muchos nombres, los vamos a ver más adelante, pero su principal función en este caso va a ser la protección de la célula que se encuentra resguardada, así como la flotabilidad dentro de la columna del agua. Las aptofisias pertenecen a la división aptofita y en su clasificación van a encontrarse dentro del reino cromista. Para abordar qué son las aptofisias, vamos a ver estos temas que son, dónde viven, cuál es su hábitat, sus tipos morfológicos, su tamaño, su alimentación, características bioquímicas, ciclo de vida, caracteres taxonómicos, diversidad y sistemática. Los cocolitofóridos denominados aptofisias son organismos unicelulares. Todos ellos van a estar conformados por una sola célula. Y estos organismos van a conformar parte de una comunidad a la cual se le denomina nanoplancton, porque la mayoría de ellos va a ocupar entre las 2 hasta las 20 micras, aunque va a haber algunos organismos un poquito más pequeños que van a ocupar una talla menor a 3 micras, por lo cual entrarían dentro del grupo del picoplancton, que es dominado por las bacterias. Los cocolitofóridos se encuentran ampliamente distribuidos en el medio marino. Se encuentran en casi todos los océanos del mundo y en diferentes profundidades. En sistemas de agua dulce es un poco difícil encontrarlos, pero también se presentan en sistemas de agua dulce. Van a generar floraciones algales al igual que los otros grupos. La mayoría de las floraciones algales de los cocolitofóridos van a ser inocuas, es decir, no van a generar un impacto nocivo o tóxico. Y estas floraciones se les conoce como floraciones blancas debido a que la colmatación de organismos con carbonato de calcio hacen que exista un cambio en la turbidez del agua, como si tuviéramos un agua llena de sulfatos, de color un poquito entre blanco a grisáceo. Algunas especies de cocolitofóridos tienen la capacidad de generar toxinas, particularmente algunas de agua dulce. Los cocolitofóridos son muy importantes en el océano porque permiten la regulación del ciclo del carbono. Imagínense que el mar tiene una concentración de carbono inorgánico en forma de dióxido de carbono. Y así también hay carbono inorgánico en forma de carbonato de calcio, bicarbonato, así como de ácido carbónico. Entonces, eso está presente en todos los cuerpos de agua, no únicamente en el mar. ¿Pero por qué nos centramos en el mar? Porque el mar tiene un pH por arriba de 7.5 y en algunos casos va a tener un pH por arriba de 8.7 en aguas un poquito más salinas. Entonces, el carbonato es un compuesto que nos permite el amortiguamiento del pH en la columna del agua. Si nosotros damos un vertimiento de alguna sustancia al mar, no existe un cambio importante en su pH porque el sistema de amortiguamiento es muy fuerte por la presencia de estas formas del carbono, por la presencia de bicarbonatos, carbonatos, por la presencia de ácido carbónico, de grupos hidroxilos, entre otros compuestos. Entonces, si no tuviéramos a los cocolitofóridos
disueltos en la columna del agua o dispersos en la columna del agua, más bien dicho, el carbonato de calcio tendería a precipitar muy rápido y eso haría que el mar tuviera una baja reserva alcalina y por lo tanto su sistema de amortiguamiento se caería. En algunos momentos habrán ustedes escuchado sobre el blanqueamiento de arrecifes de coral. Y el blanqueamiento se refiere a que los arrecifes de coral están muriendo por unas variaciones de pH que existen en la columna del agua. Entonces, al haber una variación importante del pH, los organismos son sensibles, empiezan a morir y por lo tanto un medio ácido favorece la precipitación del carbonato y los corales empiezan a verse de un color blanquecino. Esto es un factor muy grave, dado que si el mar pierde su capacidad de amortiguamiento, la mayoría de las cadenas tróficas, la mayoría de la estabilidad ecológica de la columna del agua se ve vulnerada no solamente para las algas, sino para todos los grupos de heterótrofos que dependen de las algas. Entonces, los cocolitofóridos, una de las funciones importantes que tienen es captar al carbonato de calcio en su aparato de Golgi, formar estos cocolitofóridos y hacer que la columna del agua tenga carbonato de calcio disperso la mayor cantidad de tiempo posible para favorecer al amortiguamiento de la columna del agua. Por eso es un grupo muy importante en el ciclo del carbono. Son organismos biflagelados, van a presentar dos flagelos, los cuales son casi iguales, pero recordemos que este grupo también se va a encontrar en el grupo de los estramenófilos, donde se encuentran los organismos que son heterocontos. Van a presentar un aptonema, el aptonema va a ser como un pequeño popote que se va a encontrar en medio de los dos flagelos. Y este aptonema tiene diferentes funciones. Alguna de las más importantes que se ha documentado es la alimentación. Gracias a este aptonema pueden captar material orgánico de la columna del agua para incorporarlo a su célula y poderse alimentar. Y por lo tanto, tenemos organismos que son autótrofos porque tienen plastos para hacer fotosíntesis y organismos que son mixótrofos porque aparte de tener plastos, tienen el aptonema para poderse alimentar de diferente material que se encuentra en suspensión, particularmente material disuelto en pequeñas partículas. Gracias a esta presencia del aptonema, en algún momento a los cocolitofóridos se les denominó como aptofisias por la presencia de este aptonema. Y además del aptonema y de los flagelos, van a existir algunos cocolitofóridos, algunas aptofisias que van a ser desnudas, es decir, no van a tener estos cocolitos, no van a formar cocósferas, van a ser desnudas, solamente va a estar expuesto su periplasto. Pero también tenemos en la mayoría de los cocolitofóridos que son marinos, estructuras protegidas por estas escamas de carbonato de calcio. La mayoría de estos grupos, como lo hemos comentado en otras clases, han sido ampliamente estudiados por los geólogos, dado que la presencia de estas cocósferas, al depositarse en el sedimento, han permitido el registro de un acervo muy importante de material fósil, el cual sirve para hacer algunas reconstrucciones paleoambientales. Van a tener un número de especies muy reducido a diferencia de otros grupos. Por ejemplo, no se comparan con otros grupos como las diatomeas, que son muy diversos. Aproximadamente hay un registro de unas 330 especies en la literatura científica y el registro de estas cocósferas en los diferentes sustratos marinos se registra o se ha datado que comenzó a depositarse a partir del Triásico, hace aproximadamente 225 millones de años. Los cocolitofóridos o las aptofisias van a encontrarse en ambientes costeros, en el océano, así como en agua dulce, en sistemas lénticos. Se han reportado pocas especies para agua dulce, particularmente 15, donde se distinguen los géneros Hymenomonas, Primesion y Crisocromulina. Sin embargo, es muy probable que existan más especies de agua dulce del grupo de las aptofisias, dado que en la actualidad se ha estado desarrollando una herramienta molecular, la cual se llama metagenómica.
La metagenómica es una herramienta que utiliza la biología molecular para obtener diferentes secuencias del material genético de diferentes cosas que se encuentren en la columna del agua. Empezó el trabajo con bacterias, después siguió con hongos y ahorita ha ido abordando a otros grupos como los protistas. Hay algunas personas que han determinado algunos filotipos. El filotipo se refiere a unas secuencias que se han identificado en la columna del agua de ambientes de agua dulce, las cuales no se pueden identificar. Es decir, no se sabe cuál es el nombre de la especie que tiene esa secuencia. Pero como la secuencia se parece mucho, con una baja variabilidad genética al grupo de las aptofisias, se ha documentado que esos filotipos pertenecen a aptofisias. De acuerdo a estos estudios que se han hecho sobre los diferentes filotipos de algunas aptofisias, se considera que la diversidad de las aptofisias, tanto en el medio de agua dulce como en el medio marino, todavía no se conoce en su totalidad, y deben existir un número importante de especies que aún no han sido descritas. Pero este grupo, como es un poco conspicuo, es decir, como no es muy común que la gente lo estudie, por ejemplo, aquí en la Universidad Michoacana, nosotros no estudiamos a los coccolithofóridos, porque muchas veces en microscopía de luz no alcanzamos a distinguir que es un organismo de este grupo. Y muchas veces se puede llegar a confundir con pequeñas manchitas de material orgánico o con pequeños cristales en las muestras. Fue hasta que en un proyecto con el doctor David Uriel de la UNAM, empezaron a colaborar y la maestra Sandy hizo su tesis con este doctor, trabajando con los coccolithofóridos de Baja California particularmente. Y entonces, los cocolitos, o en este caso las aptofisias, son organismos muy sensibles. Es decir, tenemos que, si le llegamos a poner formol a las muestras que tengan coccolithofóridos, las escamas de carbonato de calcio se van a deshacer, porque el formol tiene un pH que es ácido, y al estar en contacto con estas escamas de carbonato de calcio, lo que les comentaba hace un momento, genera un proceso muy parecido al blanqueamiento de los corales y hace que se deshaga el carbonato de cada una de las escamas, deshaciendo a la cocosfera. Entonces es muy complicado trabajarlos por su proceso de fijación, y una de las formas más adecuadas es no agregar fijador. Entonces, ¿cómo se preservan estas muestras? Las muestras, se toma una muestra de agua que sea más o menos de unos 30 a 60 litros, y entonces se pone en estas estructuras para filtrar, y aquí en la base hay un filtro, como un colador de papel. Y entonces, una vez que el agua empieza a pasar, los coccolithofóridos o las aptofisias van a comenzar a depositarse en el filtro. Y como sus estructuras son de carbonato de calcio, si no les ponemos un fijador no importa. La célula que está dentro de la cocosfera sí se va a descomponer, se va a deshacer. Pero la cocosfera, que es la que nos importa para identificar, entonces la podríamos preservar en este filtro. Sin embargo, si quisiéramos estudiar algunas aptofisias que sean desnudas, que no tengan escamas de carbonato de calcio, que no tengan cocolitos, este procedimiento no es correcto para su colecta. Tendríamos que filtrar esa agua con alguna malla de una abertura de 10 micras, o si se pudiera conseguir una malla un poco más cerrada, sería lo mejor, y tratar de acolmatar el material, pero no preservar con formol, sino preservar con Lugol o preservar con glutaraldehído, dado que estos dos últimos preservadores no van a desintegrar al organismo, no lo van a hacer que se haga como una pasita. También podríamos utilizar el formol, en dado caso de que no tuviéramos acceso a otro fijador, pero este formol tiene que estar neutralizado a un pH de 7 a 7.5 para que no tenga efectos agresivos con los flagelos, con el aptonema o con el periplasto. Pero lo recomendable es utilizar Lugol o utilizar glutaraldehído.
Los cocolitofóridos o las aptofisias se van a encontrar en el plancton principalmente. Se van a encontrar dispersos en la columna del agua, tanto del medio oceánico, del ambiente costero, así como del agua dulce. Pero también pueden llegar a vivir sobre algunos sustratos, particularmente un sustrato que es muy frecuente para este grupo de las aptofisias es el arena o el sedimentito, que es un tipo de hábitat que es episámico. Así también hay algunas aptofisias que son simbiontes y van a estar desarrollándose con algunos acantáridos del zooplancton, con algunos foraminíferos o con algunos radiolarios. Algunas especies van a ser eurialinas, es decir, las podemos encontrar en diferentes concentraciones de salinidad, particularmente algunas especies del género Diacronema. También tenemos especies que son tóxicas, que económicamente se han estudiado porque tienen impactos negativos en las pesquerías y en la productividad de ambientes acuáticos, como el género Prymnesium, la especie Prymnesium parvum, que es una crisofisia que ahora está dentro del grupo de las aptofisias, la cual es desnuda, no tiene escamas de carbonato de calcio, no tiene cocolitos. También hay algunos organismos que se desarrollan sobre arena, como ya lo mencioné, y en el caso de ambientes de agua dulce, prosperan adecuadamente en estanques, lagos y en algunas cuencas fluviales que presentan una salinidad ligeramente elevada. Aquí en esta lámina vamos a observar a algunos radiolarios, que son estas láminas de la 1 a la 12, con los cuales las aptofisias llegan a tener alguna relación simbiótica, así como los foraminíferos, como lo habíamos mencionado. Por ejemplo, el género Pheocystis, que es esta aptofisia, va a desarrollar simbiosis con acantáridos, que es un grupo del zooplancton. Y también el género Brarudosfera, que es este que tenemos aquí, va a generar también simbiosis con una cianobacteria, particularmente para aprovechar el proceso de fijación de nitrógeno inorgánico, que es un proceso que las cianobacterias desarrollan de forma muy eficiente. Con respecto a los tipos morfológicos, las aptofisias, la mayoría de ellas son unicelulares. Entonces tendríamos que son protofitas eucariontes. Pero hay algunas de ellas que pueden llegar a formar filamentos, como el género Rudnera. Entonces es un organismo que tiene un proceso de aceleración o reproducción asexual, un proceso de aceleración en su reproducción que permite la generación de filamentos. Y tendríamos en muy raras ocasiones a especies del género Pheocystis formando algunas colonias. Con respecto al tamaño, tendríamos que la mayoría de las aptofisias van a presentar tallas de entre 2 y 20 micras. Por lo tanto, van a pertenecer al grupo del nanoplancton. Mientras que puede haber algunas aptofisias muy pequeñas, sobre todo algunas formas que parecen cocoides, que llegan a formar parte del picoplancton con una talla menor a los 3 micrómetros o 3 micras. Y aquí pues observamos la diversidad de los cocolitofóridos. Todas ellas son aptofisias con escamas de carbonato de calcio. Y si observamos, cada una de estas barritas van a medir 5 micras. Entonces, esta que tenemos por aquí es una muy pequeñita. Observamos a Emiliania, que es muy pequeñita, pero también estamos observando esta que es muy grande. Y esta que es muy grande va a pertenecer al género de Calcidiscus. Entonces tendríamos algunas como estas que llegan a medir unas 5 micras en diámetro, y a otras como estas que, si le tomamos el lado más largo, llega a medir entre unos 15 y 20 micrómetros de largo. Así también tendríamos otras que son también pequeñitas, no tanto como Emiliania, pero sí son pequeñitas, como por ejemplo el género Gephirocapsa, que es muy característico por presentar este puente, esta sección en la parte central, un pequeño puente en la zona axial,
Así también tendríamos el género Coronosfera, el cual si observan parece como si fuera un envoltorio de un pan. Hay un pan que le llaman mantecadas o el pan de papelito. Parece como si fueran estos conitos de estos panecitos con unas protuberancias en el centro en los cocolitos que se encuentran en esta zona. También tendríamos en este caso como las cocósferas del género Calcidiscus, del género Emiliani, están conformadas por la misma estructura de cocolito, son cocósferas monotecales. Pero en el caso, por ejemplo, de esta imagen del género Helicósfera, tendríamos la formación de diferentes cocolitos, estos cocolitos más pequeños y estos un poco más grandes. Entonces, en el caso de esta cocósfera, sería una cocósfera ditecal, al igual que esta que tenemos aquí. Esta cocósfera, que pertenece al género de Sifósfera, también es una cocósfera que tiene dos estructuras de cocolitos diferentes, dos escamas, unas escamas de esta morfología y otras escamas en esta morfología. Y otros que presentan cocolitos del mismo tipo sería esta imagen de aquí, que es el género Brarudósfera que vimos hace un momento. La característica de sus cocolitos es presentar estos ángulos como si fueran algunas figuras geométricas. La alimentación de todos los cocolitofóridos y de todas las aptofisias, presenten escamas o no presenten escamas, es autótrofa y por lo tanto su nutrición es holofítica. Sin embargo, como ya lo mencionamos, existen los dos flagelos y en la parte central un aptonema. Aquí observamos a la célula y este tubo que vemos aquí es el aptonema. Aquí podemos observar a los dos flagelos y en la parte central al aptonema. Entonces, este aptonema nos va a permitir al grupo de las aptofisias poder adquirir alimento orgánico que se encuentra disuelto. Por lo tanto, su alimentación también será heterótrofa. Son organismos mixótrofos porque pueden mezclar esos tipos de alimentación. Y como al final hacen un proceso de fagocitosis, su nutrición es holozoica. Aquí tendríamos que en el orden primnesiales y en la etapa que es móvil del género Emiliania y del género Cocolitus, estos organismos pueden llegar a fagocitar algunas bacterias y algunas partículas muy pequeñas de material orgánico, hasta incluso algas de pequeño tamaño. En este caso, ¿por dónde serán incluidas? Por el aptonema. En el caso de los cocolitofóridos de los géneros Balaniger, Ericiolus, Papomonas y Trigonapsis, tendríamos que ellos tienen la capacidad de ser particularmente heterótrofos, debido a que redujeron sus plastos de tal forma que la fotosíntesis no es una vía de alimentación recurrente en estos géneros. Así también tenemos que el crecimiento de las aptofisias va a ser estimulado por la absorción de algunos compuestos orgánicos. Si la aptofisia solamente hace fotosíntesis, va a tener unas tallas un poquito menores, pero si la aptofisia se alimenta por absorción de compuestos orgánicos disueltos, su tamaño puede llegar a ser un poco mayor. Con respecto a las características bioquímicas, este es uno de los grupos dentro de los cromistas, de todos los protistas, que presenta una cantidad de pigmentos mucho más diversa. Encontraríamos la clorofila A como en todos los autótrofos, encontraríamos la clorofila C, pero además de la clorofila C, vamos a encontrar estas 8 formas derivadas de la clorofila C. Además tendríamos la fucoxantina, al igual que otros organismos del reino cromista, y sin embargo las aptofisias van a llegar a presentar estas 6 formas también de fucoxantina. Van a presentar beta-beta-caroteno, diadinoxantina y diatoxantina. Si se fijan, casi todos estos grupos presentan pigmentos muy similares, dado que su proceso de divergencia es muy cercano entre ellos.
Sin embargo, en el caso de los cocolitos, de los organismos de aptofisias, tenemos un número muy importante de pigmentos por el momento en el que fue su diversificación. El metabolito que utilizan como sustancia de reserva es el glucano 1,3-crisolaminarina, el cual es soluble en agua y se ha encontrado en cantidades importantes en el género Pheocystis, así como en el género Emiliania. En el caso del orden Flavovales, la sustancia de reserva es glucano 1,3-paramilo. Y esto es muy importante porque el paramilo solamente lo vamos a encontrar en el grupo de los protistas en los eulenoideos. Entonces, este grupo ya pudo fabricar al paramilo por su estrategia mixótrofa, mucho antes de que los euglénidos estuvieran presentes como un grupo dentro de el grupo de los protozoos. Los cuerpos lipídicos como ácidos grasos, poliinsaturados de cadena larga y esteroles van a ser otro tipo de sustancias de reserva que les van a permitir almacenar compuestos para su metabolismo, así como algunos compuestos lipídicos neutros que son de cadenas largas poliinsaturadas. Con respecto al ciclo de vida, los ciclos de vida pueden ser de dos tipos. Hay ciclos de vida donde la estructura dominante es diplonte o diplóntica o diploide, y hay otros ciclos donde la estructura es haploide o diplóntica. Por ejemplo, en el caso de este ciclo tenemos al género Pheocystis. Si observamos al género Pheocystis, vemos que no existe la presencia de escamas de carbonato de calcio. El organismo es desnudo. Y entonces aquí tenemos una fotografía de cómo se observa este género en su parte vegetativa cuando ya es adulto. Si observamos esta gran esfera, va a generar a estas estructuras, las cuales son el micro y el macrogameto. El micro y el macrogameto, si ustedes observan por el tamaño, no son iguales, pero en la forma sí. Y si se observa, aquí está el aptonema. Es decir, los gametos se pueden alimentar por ellos solos. Entonces tendríamos que el macro y el microgameto se van a fusionar a un proceso que hemos denominado singamia. Entonces, como son diferentes, pero los dos son móviles, es heterogamia por anisogamia. Posterior a la singamia, se va a formar una estructura de resistencia que va a permitir en este caso, por mitosis, la generación de muchas estructuras flageladas. Entonces tendríamos otra vez la presencia del aptonema y la presencia de los dos flagelos. Aquí, si revisamos, es muy importante el aptonema porque el aptonema se ha utilizado como un carácter taxonómico en relación a la extensión con los flagelos. En este caso, entonces, esta estructura se va a desarrollar posteriormente en esta estructura, que es una estructura muy parecida a un cenobio. Y después, por mitosis, va a crecer hasta llegar a ser una estructura adulta para volver a dar gametos. Por lo tanto, ¿dónde ocurrió la meiosis? La meiosis ocurre en esta sección. Este es diploide y después los gametos son haploides. Aquí ocurre la meiosis. Como la meiosis ocurre en la estructura que genera los gametos, que es decir, el gametofito, el ciclo de vida es gamético. La estructura dominante en este caso, el adulto, es el gametofito. Y el gametofito, al ser diploide, entonces su ciclo de vida será diplóntico por la fase dominante. Como este gametofito tiene la capacidad de producir al macro y el microgameto, el ciclo es homotálico, porque el mismo talo produce los dos gametos. Así como no hay un esporofito con quien comparar, es heteromórfico. Y como ya lo mencionamos, como estos gametos son diferentes de tamaño, pero ambos son móviles, el ciclo es heterogamia por anisogamia. Aquí tenemos otro ciclo con las mismas características. La única diferencia es que aquí tenemos un organismo que es desnudo, que no presenta escamas de carbonato de calcio del género Prymnesium, de agua dulce,
Y aquí tenemos otro que sí presenta escamas de carbonato de calcio, el cual es del género Coccolithus. Si observamos en esta parte, esta estructura por meiosis da origen a esta estructura. Y esta estructura por singamia permite el surgimiento de un quiste. Entonces tendríamos que este sería el gametofito. Esta estructura que tenemos aquí es la que va a producir los gametos. En este caso los gametos no están especificados en este ciclo. Los gametos se fusionan y dan origen al cigoto, el cual se enquista y puede presentarse en el sedimento o bien puede estar en un tiempo de latencia muy corto para desarrollarse otra vez en el gametofito. Como el gametofito es el que presenta la meiosis, el ciclo es gamético, así por su fase dominante es diplóntico, homotálico porque él produce los dos gametos, heteromórfico porque no hay esporofito con quien comparar, y heterogamia por anisogamia, dado que sabemos que los gametos en estos ciclos son diferentes, pero ambos móviles, y al igual en este ciclo de vida. Con respecto a este ciclo, estamos observando un organismo que tiene la capacidad de formar algunas estructuras que son muy parecidas a filamentos, como lo podemos observar en este esquema y en esta fotografía. Esta aptoficia es una aptoficia que no genera escamas de carbonato de calcio, es desnuda, y por lo tanto tendríamos que esta estructura flagelada está produciendo por meiosis a esta estructura. Esta estructura produce gametos. Entonces, como esta estructura produce gametos, este es el gametofito. Al ser este el gametofito y producir los gametos, el gametofito es haploide. Y al producir los gametos que son haploides, estos gametos se produjeron por mitosis. Y entonces, después de la singamia, esta estructura es diploide. Es un cigoto que es móvil. Es un plano cigoto. Este cigoto móvil produce por meiosis estructuras que se van a desarrollar en esta estructura. Aquí no están dibujadas o especificadas las esporas, pero el cigoto por meiosis va a dar origen a la estructura que va a dar origen al gametofito. Por lo tanto, como la meiosis ocurre en el cigoto, el ciclo es cigótico. Como la fase dominante es el gametofito y es haploide, el ciclo es haplóntico. Dado que este talo produce los dos gametos, es homotálico, y los gametos, en este caso, son iguales en forma y función. Entonces, la singamia, aquí no es heterogamia por anisogamia, sería un ciclo isogámico. Con respecto a los caracteres taxonómicos, tenemos una clasificación muy especializada para nombrar a los diferentes tipos de cocolitos que van a integrar a las cocósferas. Tendríamos, por ejemplo, a el cribrilito, que sería el cocolito que tiene esta estructura y esta estructura. Si observamos, es una estructura en la cual el área axial es diferente a esta barra distal. Entonces, esta barra distal y el área axial son diferentes. Tendríamos entonces al cribrilito. Después tenemos en la imagen del 3 y el 4, estas dos, tendríamos al caliptrolito. ¿Cuál es la diferencia entre el cribrilito y el caliptrolito? La diferencia son sus bordes. Si ustedes revisan, el borde es este que tenemos aquí y el borde es este que tenemos aquí. Es decir, este borde es como si fuera una palomita y este borde es como si fuera un dedo. Entonces, esta diferencia entre ambos cocolitos, entre ambas escamas, permite que sean diferentes morfológicamente. Posteriormente tenemos al caneolito, que es esta estructura de aquí, que tiene 1, 2 y 3 estructuras en el borde. Por eso permite dar esta profundidad al cocolito. 1, 2 y 3. Entonces es un caneolito. Posteriormente tenemos al rhabdolito. El rhabdolito va a ser una estructura muy parecida a como si fuera una flor en forma de una copa o en forma de un cono. Entonces, estos cocolitos que son en forma de un cono, la estructura central
la vamos a observar aquí, y la estructura que vemos como la parte distal la vamos a observar en la parte basal. Entonces sería un rhabdolito. Después tendríamos al cricolito, que si revisamos el borde, no presenta una estructura como estos, así como delgada y prominente, sino es un borde ensanchado. Después tendríamos al discolito, que si observamos es muy parecido a la estructura del crilito, pero ensanchada, como si fuera un dedo gordo. Después tendríamos al placolito, el cual está formada por una y dos placas, dando esta estructura. Después tendríamos al estefanolito en una forma de estrella. Después tendríamos al cigolito con una estructura muy parecida a la que presenta el cricolito, pero con la diferencia que en la parte axial presenta este engrosamiento que se observa como un puente. Después tendríamos a el lopadolito, que son muchas varillas, y estas varillas le van a dar diferente profundidad. Entonces, esta estructura, que es muy parecida a la que tiene el discolito, nada más que es muy alta, permite que esta estructura se denomine el lopadolito. Y por último, tendríamos dentro de este tipo de cocolitos al escafolito, que son como pequeñas escamitas en forma de rombos. Posteriormente, tendríamos otro tipo de clasificación de los cocolitos. Por ejemplo, están los prismatolitos, que son estructuras que tienen formas geométricas. Si observamos estos que vemos aquí, son de muchos lados. Por ello le pusieron prismatolitos. Después tendríamos a los pentalitos, porque tienen 5 lados. Y después tendríamos al asterolito, que se parecen mucho a las estrellas de la estructura de un estefanolito. Se parecen mucho. La diferencia entre ellos es que estos no presentan una trompetita al final, como aquí, una trompetita. Después tendríamos al ceratolito, que es como una Y, y esta Y pues es un poquito diferente a la morfología de los demás. Así como el esfenolito, que es como una copa con la base cuadrada. Así también, todos estos cocolitos, además de llamarse esfenolitos, cribolito, asterolito, prismatolito, entre ellos, se denominan heterococolito y holococolito. La diferencia entre estos dos es que el área de la zona distal sea igual a la zona axial. En este caso, la zona distal con la zona axial son diferentes, por lo tanto es un heterococolito. Mientras que este tiene la forma, el área distal con el área central muy parecida, es un holococolito. Tendríamos dentro de un cocolito que puede existir una forma de murolito, placolito, planolito, loxolito, y tendríamos que en las estructuras el lado más extenso sería la parte longitudinal, que eso es muy importante porque si podemos hacer una línea imaginaria aquí, tendríamos la zona horaria y la zona antihoraria, y esas dos zonas nos van a poder permitir establecer si el cocolito tiene una dirección dextrógira o sinextrógira. Los cocolitos pues tendrán formas circulares, levemente elíptico, marcadamente elíptico, oblongos, poligonales, asimétricos, reniformes. Y dentro del cocolito se pueden presentar pestañas, collares, paredes, escudos proximales, escudos distales y particularmente tanto en el área central como en el anillo externo. Algunos cocolitos van a presentar unos puentes o incrustaciones o alguna ornamentación en el área axial. Entonces puede presentarse una barra transversal, como en el caso de esta colonia que observamos aquí. Aquí estamos observando esta ornamentación en el género de Gephirocapsa.
Vamos a observar también en cruz en diagonal, cruz axial, barra longitudinal, barra oblicua, grilla, red, placa, placa perforada, un área axial angosta, un área axial normal o un área axial muy amplia, así como las combinaciones de estas ornamentaciones, así como algunos pies en esos puentes. Tendríamos entonces a la región distal, tendríamos a el área de contacto del anillo, así como al área central. Entonces podríamos definirlo como que esta sección es el anillo o el área distal. Después, toda esta parte desde aquí hasta aquí es el área central, toda esta parte de aquí. Tendríamos que cada una de estas secciones se consideran elementos. Aquí, por ejemplo, en la parte central no tiene una estructura central, como en el género Gephirocapsa, que sí tiene estructura central, pero no la presenta. Y de aquí igual podríamos poner una línea imaginaria para determinar la zona horaria y la zona antihoraria. La zona horaria estaría en la parte izquierda y la antihoraria en la parte derecha. Con respecto a las cocósferas, tenemos cocósferas que son monotecales, las que presentan el mismo tipo de escama de carbonato de calcio, pero aquí observamos que hay una escama diferente a la de afuera. Entonces, en el caso de esta estructura, son cocósferas con dos tipos de cocolito, por lo tanto son cocósferas ditecales. ¿Cómo podemos fabricar a un cocolito o a una escama de carbonato de calcio? Tenemos aquí al aparato de Golgi. El aparato de Golgi va generando en algunas vesículas pequeñas acolmataciones que van formando piedritas de carbonato de calcio. Y entonces estas pequeñas piedritas van creciendo y generan una vesícula muy grande que le va dando la forma al tipo de escama. Y posteriormente esta escama saldría y formaría al cocolito para dar origen a todo lo que es la cocósfera. ¿Para qué sirven las escamas de carbonato de calcio? Hay diferentes funciones. Por ejemplo, hay una función sobre cómo la aptoficia es muy delicada. Una de sus funciones es la protección para que no se dañe el contenido celular. La otra es, en el caso de estas cocósferas que tienen proyecciones, les sirve para mantenerse suspendida en la columna del agua y también complica la succión por algunos depredadores para su alimentación. Así también le protege de la membrana de cualquier ataque físico que pueda ser alojado por algún parásito o por algunas bacterias. Promueve una zona de amortiguamiento, porque como es carbonato de calcio, lo que está aquí alrededor tiene una zona de amortiguamiento contra el cambios bruscos del pH que pueden llegar a estresar a la célula que se encuentra resguardada. Además, hay algunas cocósferas que tienen cocolitos de una constitución muy densa que les permiten un rápido hundimiento en la columna del agua. Y además, con su sistema de vacuolas, también le va a permitir mantenerse suspendida, por ejemplo, en lugares donde hay surgencias, donde el agua de fondo constantemente está elevándose a la superficie. Las formas de cocósferas con mucha densidad en sus cocolitos son muy frecuentes, dado que esto les permite, con una alta densidad, bajar rápidamente al fondo marino. Así también algunas cocósferas que son no esféricas pueden variar la tasa de hundimiento del organismo, regulan la asimilación de la luz o la incorporación de irradianza lumínica y así también facilitan procesos de formación de carbonato de calcio a través de la fotosíntesis. Tenemos una imagen que corresponde a Emiliania, que habíamos comentado que tiene más o menos un tamaño entre unas 5 o 7 micras de diámetro. Observamos a su cocolito y en este caso el cocolito formando la cocósfera. Es una aptoficia muy común
en ambientes marinos. Pero esta fotografía es con fotografía electrónica de barrido. Así es como se observaría en microscopía de luz de campo claro. Entonces, cuando una persona no alcanza a tener buen ojo todavía para el análisis de las estructuras de una aptoficia, puede pensar que esto es simplemente una pequeñita burbuja de agua que se encuentra ahí suspendida, no va a pensar, o un cristalito, no va a pensar que es una aptoficia. Por eso se requiere muy buen ojo clínico, un ojo taxonómico, para poder determinar a estos ejemplares. Bueno, vamos a revisar la taxonomía de una de estas dos imágenes de aptofisias de agua dulce. Vamos a revisar esta que tenemos aquí. Dice, cubierta con escamas calcificadas, 2. Celda no cubierta con cocolitos, 3. En este caso, esta imagen sí presenta escamas de carbonato de calcio. Nos vamos por el 2. Cocolitos de un solo tipo, cocolitos de dos tipos. En este caso observamos que todas las escamas de carbonato de calcio tienen la misma estructura. Nos vamos por el 4. Cocolitos aplanados con un espesamiento tipo C, cocolitos elípticos o circulares con un borde columnar y un centro abierto. Si observamos aquí, no tenemos bordes columnares y por lo tanto tenemos que el espesamiento tipo C, que sería este espesamiento en la sección central, nos daría que este ejemplar pertenece al género Acanthoica. En cuanto a esta imagen, vamos a identificar a esta aptoficia que es desnuda, que no tiene escamas de carbonato de calcio. Tendríamos célula cubierta con escamas, nos manda el 2. Célula no cubierta con cocolitos, nos manda el 3. Aquí no observamos ninguna escama, nos vamos por el 3. Flagelos de igual longitud, flagelos desiguales en longitud, insertados lateral o ventralmente. Aquí observamos, es un poquito complicado tratar de ver la longitud de los flagelos porque no las estamos observando en el mismo plano. Pero aquí, por ejemplo, si tuviéramos un microscopio que tuviera una cámara con una microreglilla para medir, podríamos medirlos y podríamos ir enfocando. Por ejemplo, este flagelo de aquí llega hasta acá, hasta esta estructura. Y este flagelo de aquí llega para acá y luego se enrosca, entonces tendríamos que buscar cuál es su fin y medirlo. En este caso, este organismo que estamos observando tiene los flagelos casi del mismo tamaño. Entonces, en este caso, nos iríamos por la opción 5. Células oblongo-esféricas, sin forma de silla de montar, flagelos y aptonema insertados apicalmente, y el aptonema generalmente no se enrolla y es más corto que los flagelos. Aquí vemos que el aptonema es recto y aquí vemos que el aptonema está enrollado. Entonces tendríamos que las células son un poquito ovaladas, son oblongo-esféricas. Esta es un poquito más esférica, oblongo-esféricas. Los flagelos y el aptonema están en la parte apical y tendríamos que el aptonema es recto y es más corto que los flagelos. El aptonema solo llega hasta aquí y el flagelo llega hasta acá. Por lo tanto, esta imagen corresponderá al género Prymnesium. Con respecto a la diversidad taxonómica, encontramos que la base internacional tiene reportado para el Phylum Aptophyta aproximadamente 764 especies. Sin embargo, en literatura reciente están reconocidas aproximadamente 330, particularmente en dos familias. En la familia Coccolithophyce, denominada también Prymnesiophyce, así como en la familia Plavobophyce. Entonces, estas concordancias es por la ratificación y la validación taxonómica. Dentro del Phylum Aptophyta tendríamos entonces a la clase Coccolithophyce, también denominada por algunos autores como Prymnesiophyce, así como la clase Plavobophyce, de las cuales Coccolithophyce o Prymnesiophyce
tiene 673 especies. Casi todas las especies están en esta clase. Son los organismos que comúnmente se encuentran en ambientes marinos. Con respecto a los órdenes, el orden que tiene un mayor número de especies va a corresponder a cocolitales, que van a ser organismos que están protegidos por escamas de carbonato de calcio, así como a ciracosferales, y los organismos que vamos a encontrar con estructuras desnudas del orden primnesiales, vamos a encontrar aproximadamente 85 especies, de las cuales, como ya comentamos, 15 han sido registradas para ambientes de agua dulce. En el caso de la clase Poblobophyce, que son los organismos que particularmente son de agua dulce, vamos a encontrar 3 especies, y de estas 3 especies, el género que tiene más organismos es el género Diacronema, aunque también encontramos pues a otros géneros como Pavlova con 4 especies. Revisando la evolución taxonómica que tiene el grupo a través de la sistemática, podemos identificar el tiempo en el cual surgieron las diferentes formas de cocolitofóridos o aptofisias. Por ejemplo, tendríamos que las más ancestrales van a ser las aptofisias que no tenían estructuras de protección. Van a ser las aptofisias que eran desnudas, que aproximadamente llegaron a divergir de otras eucariotas, de otras crisofisias, hace aproximadamente 1.200 millones de años, de acuerdo a la escala que tenemos aquí en la parte de abajo. En un periodo en el cual se diversificaron diversos linajes de protistas, el grupo de los cromistas particularmente y los protozoos, que se conoce como la era del Proterozoico. Posteriormente tenemos un distanciamiento muy importante entre la clase Pavlobophyce y Cocolitophyce, hace aproximadamente 800 millones de años, que sería más o menos esta escala. Aquí tendríamos la diversificación del orden más ancestral y del orden consecuente, de la clase que es Cocolitophyce o Primnesiophyce, que son todos estos. Y las estructuras más recientes van a ser los organismos con cocósferas ya muy bien elaboradas y con cocósferas que son tanto monotecales como ditecales. Con respecto a otros grupos taxonómicos, tendríamos que los cocolitofóridos estarían en este clado, en el clado donde se encuentran los estramenófilas, alveolados y rizarios. Van a ser parientes cercanos de los dinoflagelados, apicomplexos, ciliados, cercozoos, así como de foraminíferos y radiolarios. Y van a ser la sección intermedia entre los linajes de protistas más antiguos y el linaje que dio origen a las plantas vasculares. ¿Alguna literatura sugerida para ahondar un poco más en este mundo de los cocolitofóridos? Está un libro disponible en la red que se llama Cocolitofóridos del Pacífico Mexicano y del Golfo de México. Es un estudio que hace una recopilación en donde se muestran tanto la taxonomía, así como algunos aspectos ecológicos sobre la comunidad que constituye a los cocolitofóridos. Así también se les recomienda revisar el texto sobre un libro básico de protistas que tiene todos los grupos sobre los protistas, así como el texto de algas aptofisias en las algas de agua dulce de Norteamérica para revisar el grupo continental, así como la contribución sobre cocolitofóridos y otros nanofósiles calcáreos, el cual es un texto que tiene diferentes caracteres taxonómicos para abordar este grupo. También se les recomienda revisar sistemática y biocetrografía de los nanofósiles calcáreos del Cretácico del sureste de la cuenca austral de Santa Cruz, Argentina, en el cual se enmarcan algunas relaciones tanto taxonómicas como evolutivas de los cocolitofóridos. Bueno, pues por esta parte es todo. Espero que alguno de ustedes tenga interés por este grupo y que posteriormente se incorporen a las áreas de investigación correspondientes a el grupo de las aptofisias. Muchas gracias por su atención, que tengan excelente día.